Oye tú, ¿Sí? ¿quieres jugar Dungeons and Dragons? Pero tengo polola. Meh. Oye tú, ¿quieres jugar Dungeons and Dragons? Pero no tengo... Yo tengo cosas que hacer. No. ¿Quieres jugar? Sí, bueno, me gustaría. Bien, bienvenido. Pero no hay un tutorial. No. Bueno, entonces... ¿cómo ¿Tienes empiezo a amigos jugar? para jugar? En este minuto están en clases. Pero sí, yo creo que sí podrían. No los necesitamos. Pero entonces, ¿para qué me...? Bueno, ¿tienes tus dados? No, pero... No hay problema. pero... pero ¿cómo? ¿Es brujería? ¿Qué clase de cosas está allí? No, es hechicería, no es lo mismo. ¿Dónde están tus amigos? Mis amigos están por allá, en los pasillos de allá. Están haciendo nada, de seguro podrían venir y jugar. No los necesitamos. Te enseñaré un nuevo juego que se llama... Ay, lo tenía por aquí. ¿Cómo se llamaba esta cosa? Era... sí, así, acá está. El juego de dados no oficial de Dungeons and Dragons. Para empezar a jugar tu juego de dados necesitas tener tus dados de Dungeons and Dragons. Cuando quieres tener un buen juego, simplemente necesitas lanzar y tener 6 tipos de dados. Luego de haber tenido tus dados, lo que necesitas es simplemente tener en cuenta cuáles son los puntos críticos, los puntos máximos y mínimos, y sus puntos neutros. El punto neutro son la mitad de la cantidad de números que tiene tu dado. El punto máximo son la cantidad de que viene después del número neutro. El número punto crítico máximo es el más alto de tu dado, y el número punto crítico mínimo es el menor. En este caso siempre va a ser el 1. Para cada dado, su punto crítico máximo, punto neutro y puntos mínimo y máximo son los siguientes. Para D20, punto crítico máximo 20, punto neutro 10 y 11, punto mínimo 2 al 9, punto máximo 12 al 19. Para D12, punto crítico máximo 12, punto neutro 6 y 7, punto mínimo 2 al 5, punto máximo 8 al 11. Para D10, punto crítico máximo 0 o 10, punto neutro 5 y 6, punto mínimo 2, 3 y 4, punto máximo 7, 8 y 9. Para D8, punto crítico máximo 8, punto neutro 4 y 5, punto mínimo 2 y 3, punto máximo 6 y 7. Para D6, punto crítico máximo 6, punto neutro 3 y 4, punto mínimo 2, punto máximo 5. Para D4 no existe punto neutro, por lo que cada número corresponde a un punto distinto. 1 es punto crítico mínimo, 2 es punto mínimo, 3 es punto máximo, 4 es punto crítico máximo. Entonces, primero lanzas los dados uno a uno permitiendo que choquen entre ellos y cambien los resultados. Una vez que los has lanzado todos, ordénalos para contabilizar más fácilmente el puntaje. Punto crítico mínimo, menos 2 puntos. Punto mínimo, menos 1 punto. Punto neutro, 0 puntos, pero al terminar se sumará el puntaje mayor con positivo o negativo según corresponda. Punto máximo, más 1 punto. Punto crítico máximo, más 2 puntos. En este ejemplo, el jugador sacó un 7 de un D10 y un 9 de un D12. Estos son puntos máximos. Por otra parte, un 6 de un D20 y un 3 de un D8 que son puntos mínimos. Sumando parcialmente nos da puntaje 0, pero debido al punto crítico mínimo del D4, es que le da un resultado de menos 2, y a este resultado se le suma el punto neutro, dando un total de menos 3. O sea, perdió. En el siguiente ejemplo, el jugador tiene un dado más al lado positivo del puntaje, que le da un resultado de más 1, y sumando el punto neutro, el total es más 2. Felicitaciones, campeón. Ahora ya sabes cómo jugar al juego de dados no oficial de Dungeons and Dragons, y puedas entretenerte solo mientras esperas a tus amigos o creando nuevos. Desde que aprendí a jugar Dungeons and Dragons, el juego de dados, mi vida ha cambiado y ahora no necesito amigos. Hola John. Hola Pedro. Hola Pedro. Hola. Hola Pedro. Ay, qué hermoso. Really nigga. Así es. Hola Pedro. Hola Johnny. Hola Juan. Really nigga. Hola Lucho. Hola baby.
el juego de dados no oficial de Dungeons and Dragons.